Vamos a hablar con Francisco Poltroni, senador nacional de la Libertad Avanza por Formosa. Hay varias cosas para hablar con Poltroni. Bueno, una de ellas, primero y principal, quiero saber cómo ve a la Argentina de hoy. Francisco, un gusto tenerte al aire. Eduardo Bataglia, aquí Millennium. Buenos días, Eduardo. Quiero aclarar que soy del bloque Libertad, Trabajo y Progreso, Sí, que ok. es el partido que nosotros fundamos en Formosa para competirle a Gildo Infran antes de conocerlo al presidente Javier Milei, con el cual después sí firmamos la alianza en su momento, la Libertad Avanza. Bien, perfecto. ¿Cómo ve a la Libertad Avanza como fuerza política? Y no puedo dejar de unirlo al estilo Milei, ¿no? Que tiene, bueno, lo que ya conocemos. Lo veíamos en campaña, lo vimos en los primeros meses de gestión y ayer lo vimos con unos gestos que no sé si compartirá o no al no saludar a Macri y a Villarroel. No solo que no lo comparto, sino que lo repudio. La institucionalidad y la investidura está sobre todo, sobre las personas y sobre las diferencias que cualquiera pueda tener, más allá de que lo que le hacen a la vicepresidente es de una injusticia total porque ella no ha hecho absolutamente nada que perjudique ni al gobierno ni mucho menos al presidente. Pero bueno, eh, aquí hay desvíos de lo que dijimos que íbamos a hacer a lo que se está haciendo. Esos desvíos llevaron a que a mí me desvinculen del bloque, principalmente por la postulación del juez Lijo. También fue por lo de los fondos de la CIDE. Y yo me mantengo, Eduardo, bajo lo que es el mandato popular, lo que le dijimos a la gente que íbamos a hacer. Yo me mantengo en esa línea y no me he corrido un solo centímetro ni he cambiado una sola palabra. Poltroni, más allá de esta afirmación en la que considera que se ha desvirtuado la idea original, ¿no? O muchas de las cosas que hicieron que muchos se pusieran de acuerdo para caminar el mismo camino. Eh, Digo, ¿cree que muchas cosas que está haciendo el gobierno están bien? ¿Coincide con alguna de las políticas y con cuáles? Bueno, con un Estado más chico, con la desregulación de un montón de cuestiones burocráticas, obviamente apoyamos las ideas de la libertad, pero también decíamos en campaña, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Y ahí están las grandes diferencias que yo tengo, Eduardo. Cuando vos lo traes a Scioli, cuando lo traes al Hijo, cuando traes montones de funcionarios kirchneristas, no hay nada más contradictorio y no hay nada más que te perjudique para lograr ese objetivo de la Argentina distinta. O sea, usted sugiere, o estaría sugiriendo, te voy a tuitear, estaría sugiriendo que es un gobierno encabezado por Milei con los mismos de siempre. Exactamente. No te digo con los mismos de siempre, con los peores de antes, que es peor todavía. Porque cuando vos empezás a ver y en profundidad, si no, venimos a terminar con el kirchnerismo. Y es imposible que termine con el kirchnerismo cuando el kirchnerismo lo tenés adentro. Y es lo que se ve y lo que ha ido pasando. Entonces, en ANSES, en PAM y funcionarios de primera línea como Scioli, Unio Libarona, Guillermo Franco mismo viene del gobierno de Alberto Fernández. O sea, es imposible que haya cambio real cuando todos los actores son lo mismo. Entonces, es un relato, es desde lo discursivo y la realidad va viajando por otro carril, Eduardo. Te preguntaba al inicio cómo ves a la Argentina y cómo evalúas la gestión hasta el momento, ¿no? Dentro de lo que se pensaba hacer, pero también de lo que se puede hacer en una Argentina donde todos los sectores te piden soluciones mágicas de la noche a la mañana y esas soluciones no pueden llegar de la noche a la mañana. No puede haber una baja de impuestos de un día para el otro. Son planificaciones, son reformas y demás. ¿Cómo evalúas la gestión hasta el momento de Milei? Absolutamente, absolutamente. Son escenarios muy difíciles, pero tenés que intervenir con muchísimo cuidado, Eduardo. Porque si vos empezás a hablar de libre mercado y habilitar la importación de todo sin aranceles y no le sacás los impuestos al sector productivo nacional, lo terminaste de matar. El enfermo se te muere, no espera más el enfermo que está en terapia intensiva. Entonces, si vos hoy tenés un gasoil 30% o 25% más caros en dólares que lo que tiene el resto de nuestros competidores vecinos y tenés retenciones, explícame cómo sos competitivo. Entonces, hoy el 70% del área agrícola nacional pierde plata.
¿Se entiende? Ujú. Entonces te empieza a entrar morrón en lata de China. Y se te va muriendo el que produce morrón en Salta. Y se te van muriendo sectores de la economía que se entiende que no se pueden sacar impuestos. ¿Pero a qué punto? ¿A que se te muera la producción? Entonces vamos por un camino malo. Lógicamente, si hago referencia a Cristina Fernández de Kirchner, sabemos que es crítica del gobierno. ¿Podemos escuchar 20 segundos en los que dice estos tipos, refiriéndose a Milei y a la actual gestión, no construyeron nada? ¿Se dieron cuenta que estos tipos no construyeron nada? Nada. Ni una puta escuela, ni un puto edificio, ni un puto monumento, nada. Le cambian el nombre, su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron o denostar. Qué mediocres, qué chatos. Creadores de cultura de acá, ¿quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años? Mediocre, chata y la responsable de la desgracia de los últimos 20 años en la Argentina es esa señora justamente que tiene que desaparecer, Eduardo, de la política, de la escena pública, porque tiene que nacer lo nuevo y en la aparición de los nuevos liderazgos es donde nosotros tenemos la expectativa de un cambio real, como el caso de María Eugenia Talerico en la provincia de Buenos Aires. Bueno, todos esos liderazgos tienen que ir naciendo y fortaleciéndose esta tercera vía, que es lo que no te ofrece ni el kirchnerismo ni el mileísmo, porque en definitiva cada día son más parecidos, ¿no? Uh-huh. ¿A Milei dónde lo ubicas? A Macri, perdón. Y Macri es parte de lo que tiene que ir desapareciendo. Macri es un viejo líder que ya pasó su hora. Lo mismo que Cristina, lo mismo que Lustó, lo mismo que tantos cuadros, que tienen que ir dejándole lugar a los nuevos liderazgos, Eduardo. Como te decía, Victoria Villarruel, Mondino, María Eugenia Talerico, Paul Troni, en Formosa. Ya que mencionás a Villarruel, ¿cómo termina esta historia de tensión entre el presidente y la vice? Bueno, yo creo que eso se tendrá que definir de cara al 2027, que se termina el mandato de los dos. Faltan 2 años y medio. Sí, seguro, pero bueno, mientras tanto él va a ser presidente y ella va a ser vicepresidente. Así que políticamente decidirán cómo y dónde juega cada uno más cerca de esa hora, ¿no? Hace unos días dijo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que Macri y Cristina quieren que el gobierno se caiga y que quizás hasta algunas acciones que emprendieron tuvieron que ver con eso. ¿Coincidís? No comparto. Macri le ha prestado a todos los diputados y todos los senadores, apoyando absolutamente todo al presidente Milei. Y ahí de la ingratitud de cómo le ha pagado Milei al expresidente Macri, ¿no? Cómo le ha pagado también Milei a Villarruel, a Mondino, a Sonia Cavallo, por ejemplo. Todas personas que hemos acompañado de la primera hora y nos han salido a eliminar políticamente, ¿no? A bloquear, a eliminar, a denostar, a agredir. Y es todo contradictorio. Fíjate, el presidente, cuando hablaba en campaña al principio, no agresión, todo contradictorio, todo un gran relato, especialistas en propaganda y en relato, que en eso se parece muchísimo al kirchnerismo. Esos gestos son bien propios del kirchnerismo, no tienen nada que ver con el liberalismo. Francisco, ¿cuándo lo conociste y cómo lo conociste a Javier Milei? Y cuando firmamos la alianza, allá por junio-agosto del 2021, perdón, del 2023. Nosotros ya habíamos hecho la campaña de gobernador, habíamos fundado un partido nuevo de cero, hicimos toda esa campaña, sacamos el 10% contra Gildo Infran, con ley de lemas y con todo lo que sabemos, lo que pasa en Formosa, ¿no? Y bueno, y ahí estuvimos la primer desavenencia, porque nos metieron un candidato a diputado con otro partido que era gildista, que venía de Gildo Infran, digamos, que nosotros decíamos que este tipo no puede ser nunca, esto es totalmente contradictorio. Bueno, nos lo metieron con otro partido y después se supo un montón de cosas de las candidatas, ¿no? Francisco... Pero la campaña la pagué yo, Eduardo, ¿eh? Ajá, ¿cómo es eso? Claro, la campaña de Formosa la pagué entera yo.
Por eso la ingratitud del destrato, de, bueno, lo que se vio ayer, no saludar al jefe de gobierno porteño, a la vicepresidenta de la Nación. Eso habla muy mal del presidente. ¿Crees que puede llegar a reconsiderar estas cosas o conociéndolo a Milei va a ser fiel a su estilo? No conozco todavía el verdadero estilo del presidente. Es todo muy puesta en escena, Eduardo. Todo es relato y propaganda. Francisco, gracias por haber hablado con nosotros. Que tenga un buen día. Francisco Paultroni, durísimo. Cada uno sacará sus conclusiones. Francisco Paultroni es senador nacional por Formosa.